Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Es una jornada educativa centrada en este caso empezamos con una mesa redonda centrada en el tema del análisis del estado de la educación pública y en concreto sobre la reflexión sobre la LOMCE y la aplicación que se está haciendo de ella. Es una jornada también reivindicativa porque su objetivo, yo creo que conocemos bastante bien la LOMCE, nos hemos reunido en muchas ocasiones, hemos hablado de ella. Su objetivo sobre todo es concienciar sobre las consecuencias de una aplicación, en este caso próxima y total, de la LOMCE y las consecuencias que puede tener y la necesidad de que nos concienciemos de que hay que tomar partido y hay que actuar. Como no conseguiremos cambiar las cosas. La mesa redonda va a estar compuesta por el compañero Marius, que es el presidente de FAPA, que está afuera, que ahora mismo se incorporará. Adri, que es el del Frente Estudiantil Unitario. Sabía que no lo iba a decir bien. Menos mal que no he dicho Frente Empresarial Unido, que también se va a pasar por acá. Y José Ángel García, que es profesor del Molino del Sol y también una parte de comisiones, la Federación de Enseñanza de Comisiones. De esa forma intentamos que estén todos los colectivos representados, alumnos, sindicatos y profesorado, y padres, por supuesto. En concreto, la reflexión va a empezar, voy a hacer una muy breve introducción y doy paso a ellos para que luego, posteriormente, intervendrán un cuarto de hora aproximadamente cada uno y luego, pues, lo interesante, las preguntas y las cuestiones que queráis hacernos. A mí me gustaría empezar comentando que me gustaría que no solamente se centrara el tema en reválidas, porque parece que es lo que se está diciendo más en el tema del 11, y la última noticia es que el nuevo ministro ha comentado que las reválidas es muy probable que a nivel legislativo se puedan suspender, se puedan paralizar porque no tengan el efecto académico que en principio van a tener. A mí me gustaría que eso nos sirviese de píldora para suavizar lo que es la LOMCE a nivel de fondo. Hay muchos límites, seguramente ellos les van a comentar más en profundidad. Por nombrar algunos que ya han salido en el vídeo, estamos a estas alturas de curso totalmente en un estado de ignorancia. No sabemos si va a haber, qué va a haber, cuándo y cómo y qué y para qué va a servir. Eso es algo que hace peligrar y añadir un poquito más de angustia a los alumnos con claridad. A nivel curricular, la LOMCE implica en sí misma una reducción de horas de aquellas materias que contribuyen más claramente a la reflexión crítica y a la creación artística. Y yo me pregunto, entre otras cosas, si es que no se pueden dar también matemáticas. ¿Por qué ese enfoque tan obsesivo con los instrumentales? Ya sé que alguien me puede tirar un poco de ahora mismo. Pero no se pueden dar... En filosofía no trabajamos la reflexión. No se trabaja en la música, en la matemática. El dibujo técnico no se puede trabajar en matemáticas. No sé. Es algo que yo me pregunto, ¿no? Me mosquea un poquito. Además, se introduce la religión en un país no profesional. Se introduce con notación académica. Y encima se da a elegir algo que me tiene muy perpleja entre valores éticos o religión. No sé, no lo comprendo. ¿Defiendes la dignidad humana o...? No sé, ¿cómo se puede proponer una asignatura con valores éticos como una opción en la religión, ¿no? Es algo que me sorprende. Si algo nos une a todos a la hora de definir qué valores éticos queremos y por qué, desde luego no es la religión nos divide. La única forma de encontrar un camino viable a los valores éticos es a través del ejercicio de la racionalidad, no hay otro, no lo entiendo. Más cosas. La gestación, como ha dicho antes, se propone, se elabora en contra de toda opinión, sin contar con los agentes sociales implicados, y se hace la propuesta y se aprueba por mayoría. El alumnado. A mí me preocupa especialmente que se segrega el alumnado y que ya en tercero, bueno, primero en primaria, ese tipo de pruebas diagnósticas que hacen perverso el sistema, porque a los alumnos no se les prepara para aprender, se les prepara para aprobar esa prueba, lo cual me parece una perversión de lo que es la educación bastante llamativa. En cuanto al alumnado, además, a partir de tercero, la opción entre matemáticas académicas o aplicadas, y ya en cuarto, con claridad, hace que los caminos tengan un difícil retorno. Cada uno ya va, se va hacia FP o se va hacia bachillerato, y los retornos son, si no imposibles, muy complicados. En cuanto al profesorado, nos introduce agentes externos de evaluación, que implican a su vez procesos de privatización en los que mejor no entrar. En la comunidad educativa hay un déficit democrático en la ley absoluto. El papel del consejo escolar queda a ser un mero papel estético, no tiene más que una función estética, vale, sí, opinar, aunque no es nada vinculante lo que vayáis a decidir, y es en el consejo escolar donde están representados todos los agentes del centro. Destacar de todo esto, y muchas más cosas que no quiero entrar porque ellos serán quienes las precisen, que es verdad que tenemos que analizar qué está pasando.
Pero yendo un poquito más allá de las medidas concretas de la LOMCE, lo que yo creo que subyace a este planteamiento es el concepto de educación. O sea, ¿qué entendemos por educación? Y cómo el concepto de educación se está transmutando en un concepto mercantil del sujeto absolutamente. ¿Qué es la educación? La LOMCE parte de una idea. No hace falta invertir más en educación. La atención a la diversidad no es un reclamo, se puede hacer de otras formas. ¿Vale? Entonces los recursos parten de ese principio. Los recursos no han de ser económicos, que también es cierto que deben de ser otro tipo, pero económicos no. Lo que falta es una reformulación y una segregación del alumnado. De esa forma no hace falta tanta inversión en atención a la diversidad. Por lo cual se mantienen y refuerzan las desigualdades sociales con las que vienen los niños a las escuelas. Había una frase de Kant de decir concepto de educación, perdonadme, voy de formación filosófica, pero es la única cita del filósofo. El hombre no es otra cosa sino lo que la educación hace de él. O sea, tenemos algo fundamental, que es la educación. Tenemos un concepto de educación mercantilista, que es el que está actuando, que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo con la LOMCE, y nos preguntamos qué podemos hacer ante esto. Yo no soy consciente de que es necesaria, o sea, tenemos que hacer cambios en la educación. El sistema educativo tiene que cambiar, eso no nos vamos a engañar. Hay muchas cosas que hay que reformular, repensar, reflexionar. Por ejemplo, estamos enfrentados a nuevos retos, el avance de las nuevas tecnologías, el ser capaces de que los niños ven sin estar, pueden ver cosas, pero no estar donde. Hoy me explicaba el ejemplo de los zapatos, en una recogida de zapatos, y mostraban con mucha frialdad el hecho de que tuviesen que traer zapatos para quién. Y en el momento que intentas ponerle a sujeto en el territorio donde van a llegar, parece que se abre un poquito de la realidad. Estamos de alguna forma sometiéndonos a una especie de insensibilización, porque los medios de comunicación nos convierten al otro en un objeto, no transmiten humanidad. Y luego estamos también en unos tiempos donde el lenguaje, sobre todo el concepto, el pensamiento abstracto, se está devaluando absolutamente. Te quiero, un emoticono y suficiente. Escribes una carta de 4 folios, no tiene sentido. Con los emoticonos podríamos transmitir casi todo lo que sentimos hoy en día. Por lo menos es lo que piensan la mayoría de los jóvenes, y no todos, desde luego. Eso implica que también estamos en el imperio, en el tiempo del imperio de la opinión. Cuando uno está dialogando, hablando con alguien, hay una frase muy típica que es mi opinión. Los burros vuelan, vale, es tu opinión. Y eso me enfrento continuamente en las aulas. Y de tanto que piensen o que entiendan que tener una opinión no es malo, es muy bueno. Pero una opinión por sí misma no basta si no hay argumentos que la sostengan, ¿no? Eso también son retos que se nos están enfrentando. Los críos tienen otra forma de pensar el mundo y de vivir el mundo. Más cosas. Hay una contradicción constante, yo la digo así, entre lo que comunicamos, entre incluso lo que pueda decir la ley, por ejemplo, en la asignatura de valores éticos y de dignidad de la persona, los valores éticos tienen que estar por encima de las necesidades económicas. Y luego dicen, cantidad de refugiados que han venido de Siria, 15. No sé, hay cosas que como que sientes una doble contradicción, un doble ser cuando estás explicando lo que debería ser y lo que es. En conclusión, esa y muchas más cosas nos hacen pensar que necesitamos hacer frente a un nuevo tipo de sujeto, que la educación tiene un reto, y eso está muy claro. Yo no estoy en contra, ni mucho menos, de que la educación necesita una revisión urgente, pero desde luego no me parece que la LOMCE satisfaga los criterios o los mínimos que son más necesarios para mí. Somos desiguales. Esto de tanto venderse de igualdad de oportunidades está muy bien. La igualdad de oportunidades hay que luchar por ella, pero somos desiguales. Y somos radicalmente desiguales desde que nacemos. Porque el ámbito de posibilidades que tenemos cada uno de nosotros son radicalmente diferentes. Y si hay algo que puede vencer esa radical diferencia, es la educación. Es la educación. Entonces, si a eso, que es la que puede poner el principal remedio, le convertimos en un elemento segregador, ¿vale? Pues vamos mal. Vamos a un mundo donde más que ciudadanos estamos generando trabajadores de media, alta y baja, ¿no? A mí eso me preocupa especialmente. ¿Qué hacemos con la LOMCE? ¿Qué tipo de ofertas nos puede dar? Desde luego, en principio, desde sus principios básicos e ideológicos, yo personalmente estoy totalmente en contra. Yo creo que falta una competencia en la LOMCE. Aprender a pensar. Y si tuviésemos esa competencia, seguramente las otras las podríamos conseguir con bastante más facilidad. Aprender, no, primero aprender a pensar. Luego ya aprender a aprender. En fin, hay algo que para mí es
fundamentales, dos objetivos de la educación que son fundamentales y que la LOMCE no cumple. El primero es el desarrollo del espíritu crítico, del sentido crítico, unido a un compromiso con el cambio por la realidad. Y el segundo es la lucha por la igualdad. Y si una ley educativa no lucha por estos dos principios, para mí ya el principio no tiene validez. Vale, pues yo creo que ya he soltado el rollito y está. Y ahora les doy el paso a... Ahora van a intervenir sobre un cuarto de hora cada uno de los ponentes y después abrimos el turno de palabra para que esto sea más dinámico. Interviene en primer lugar... La mediadora no ha preparado esto. Aquí, pues... Pues venga, Fapa. Pero no està puntuant com a M'escolteu bé? Doncs bona vesprada, comunitat educativa, perquè des que esteu així, alumnat, el principal actor o actriu de l'educació, pares i mares i professorat. Nosaltres en FAPA és això el que fem, pensem en comunitat educativa. Bé, escoltava Isabel i te dia que no s'anava a desenvolupar les revàlides, que és una qüestió més de la LOMCE. Vaig a recordar unes frases que escoltàvem l'altre dia quan estàvem en la mobilització del 26 d'octubre, perquè nosaltres tinguérem una mobilització el dia 26 d'octubre. Primer, els i les estudiants, pares i les estudiants, van convocar una vaga contra les revàlides, les retallades i la LOMCE. I després d'un procés molt llarg, que si voleu podem parlar-lo després, i comptant amb la majoria de les nostres AMPA, nosaltres som FAMPA València, hem introduït el nom de les mares, que ha d'estar ahí, per suposat. Vam decidir finalment, després de consultar el nostre AMPA, com vos dic, convocar a la vaga i va ser un èxit, pensem, perquè el 95% de l'alumnat de secundària no anava a classe aquest dia, vau palesar la vostra oposició a les revàlides i a la LOMCE i a les retallades, i els pares i les mares que en primer i segon de l'ESO som nosaltres qui decidim si portem els nostres fills o filles o no els portem, i també en infantil i primària la participació la vam fixar en un 65%, o sigui que és molt interessant per a fer-li veure a aquest home i al seu govern, Rajoy, perquè li diuen, l'oposició que hi ha en la comunitat educativa, aquesta llei que, com ha comentat Isabel, és injusta. I ara recordaré les paraules que estava... Nosaltres estiguem aquest dia perquè ens va convidar un grup parlamentari de les Corts Valencianes, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic, que és on estem, és un lloc d'encontre de la comunitat educativa, estem el professorat a través de 3 sindicats, estem FAMPA València i estem també els sindicats d'estudiants, diversos sindicats d'estudiants, però també està l'associació de directors i directores, també està les associacions de veïns i veïnes, o sigui, entenent la comunitat educativa com una cosa ampla, i després si voleu també podem entrar ahí. Vam estar en les Corts. Sabeu què va dir la Català? La senyora Català, l'anterior consellera d'Educació, va dir la LOMCE, o la LOMCE, és una llei que està aprovada. La LOMCE porta en el seu articulat les revàlides i les porta d'una determinada manera, que ara podrem entrar en les detalls. La llei s'ha de complir. Això és el que va dir la senyora Català. O sigui que ull a les notícies que escolteu per ahir que això no va seriosament. Això va seriosament. És més, el primer any, la mateixa llei, el primer any d'entrada de les revàlides explica que no tindran validesa acadèmica. O sigui que no estan dient res de l'altre món. És al curs següent quan ja comencen a tindre-la. I què deia la senyora Català? Una persona prou important de la gent que ens ha legislat la LOMCE, que això va seriosament, que la llei s'ha de complir. Llavors, clar, per què nosaltres ens oposem a tot això? Ens oposem amb raó. Quina és la nostra oposició? Bé, des de FAPA València
i també des de la Confederació Estatal, de la qual ara també soc president, la Confederació del País Valencià, que és la Gonzalo Olaya. El FAPA ja us he dit que són més de 600 AMPA. Nosaltres intentem comptar amb totes les AMPA, en tot allò que defensem, no? Després també AMPA són les associacions de mares i pares d'alumnes. Després també tenim la Confederació Gonzalo Olaya, que són més de 1.000 AMPA a nivell del País Valencià. I també jo mateix estic en la junta directiva de la Confederació Estatal, que és la CEAPA. M'ha tocat ara mateix, som diversos membres. Nosaltres apostem per un sistema totalment públic. Us ho vaig a comentar, perquè els sindicats hi ha discrepàncies, però el que són les famílies apostem per un sistema totalment públic. D'acord? O sigui, res de concertació. Us ho dic clarament, i això ho diem clar i net, clar i ras. Després, per què? Perquè pensem que és el millor sistema per a el que ha comentat Isabel, per a garantir una igualtat, una justícia, un sistema diferent, un sistema que realment, perquè nosaltres també diem, i la gent que estem ara, tant en l'executiva de FAPA València, com el Consell de Govern, com les nostres assemblees, així ho han referendat, i després la Junta Directiva de la Confederació, nosaltres volem un sistema per a la gent, per a la majoria de la població, que són gent treballadora, com vosaltres, com nosaltres, per a les classes populars. No ho amaguem, vull dir que és la línia que estem portant ara. Crec que és la línia que ha portat per la història de FAPA, de sempre FAPA, han hagut divergències, però és la línia que estem portant. Llavors, apostem per un sistema totalment públic, d'acord? Qui vulgui un altre tipus d'escola, no diem que se prohibisca, però que se la pagui. Això que quedi d'entrada clar. També apostem per un sistema laic, com ha comentat. No estem en contra de la religió, no ens manifestem en el tema, però pensem que la religió, la que siga, ha de fer-se fora de les aules, d'acord? Què més? I podem després entrar al debat. Nosaltres estem per un sistema coeducatiu. Què vol dir això? Un sistema que tinga com a primordial d'ells la igualtat de la dona. Les dones estem en una situació, en aquest sistema capitalista en el que vivim, fatal. Vull dir, ja ho sabeu, la violència de gènere, les morts, etc. Això s'ha d'introduir en el sistema educatiu. És fonamental. Això, la LOMQE, ni se li ha acudit a la gent que ha fet la LOMQE. Però nosaltres sí que volem aquest sistema. Per això, la nostra posició a la LOMQE. Què més? També volem un sistema en valencià, o almenys que tinga, que els nostres fills i filles acaben con el coneixement del valencià suficient, igual que el castellà, i també altres llengües, l'anglès, i si pogueren saber totes les llengües del món, seria ideal, però almenys que coneguen la llengua de la nostra terra, no? Bé, bàsicament, no sé, igual me deixo alguna de les coses que diguen, però llavors, per això, ens oposem a la LOMQE. Clar, la LOMQE què és? Una llei mercantilista. La LOMQE veu els nostres xiquets i xiquetes com a números. Tu, pa mecànic. Tu que tens més diners, doncs tu pa portar una empresa. Tu, xiqueta, doncs pa X, no? O sigui, tampoc vull entrar en el seu llenguatge. Però és el que veu, la LOMQE, vull dir que... Mireu-vos-la, jo me l'he llegida, i comença dient que hem de preparar la gent per al mercat laboral. I punt. I no té en compte per a res als xiquets, xiquetes, o als joves i les joves, per a res. Clar, nosaltres com a apostem per la comunitat educativa. Ha comentat també Isabel un altre debat interessant, el Consell Escolar se li ha buidat de contingut. Volem intervindre en l'educació dels nostres fills i filles. Això què vol dir? Vull dir, tu, quan te venen a casa, els vas a dir, doncs mira, nosaltres pensem que has de fer això, penses que... I desconnectar totalment del que veuen a l'escola, que van acabar botxos, vull dir, per una banda, el que estem dient del professorat, que nosaltres tenim molt de respecte a la tasca que feu, perquè us deixem en les vostres mans als nostres xiquets i a les nostres xiquetes, per una banda el professorat i després per l'altre, per la nostra banda, diguem-nos a saber que no sabem el que estan dient en classe. No, nosaltres volem intervindre. Amb el respecte a la vostra tasca, vosaltres sou els professionals i sou els que més sabeu del tema, però escolteu-nos també a nosaltres, no? El Consell Escolar havia tingut moments en què comptava més, clar, perquè els pares i les mares que volen formar-nos, o sigui, no volen dir les coses a la lleugera, per això fer cursos de formació, per això volen intervindre en coneixement, volen intervindre. No dictar el que s'ha de fer, que jo m'escolte a vegades en el meu centre, dels meus fills i filles,
professor o professora, doncs no sé, perquè igual cal que també se reeduque, que volem dir-nos el que han de fer. No, el que nosaltres volem és intervindre. Per a què? Pues perquè, clarament, bueno, ja us comentaré, i no sé si m'estic passant del temps, sobre revàlides. Per què volem això? Pues perquè nosaltres, i això també coincidim en la majoria de la gent que, bueno, clar, és que les AMPA n'hi ha de tot, i ho sabem, però la gent més motivada o més conscienciada, pues resulta que som la gent que estem en les juntes directives. I resulta que la gent que més coses fem, no? I després resulta que som la gent que està, pues, després te claves un poc més enllà a la federació i estàs ahí, no? Clar, els que estem més conscienciats i conscienciades, que som els que estem ahí, pues volem un món diferent i no ho amaguem. Vull dir, i ho diguem clarament, a mi quan venen a parlar-me la SER o Radio Nacional o la UNO, jo ho dic, i ostres, no sé si a lo millor és políticament correcte. Però no sé si serà políticament correcte, però això és el que pensem. Després, si hi ha gent que no està d'acord, pues que presenten una alternativa i que la Federació d'Associacions de Mares i Pares vaig a fer una altra banda. Volem un món diferent, tampoc estem dictant el món que volem, però el que sí que tenim clar en el sistema educatiu és que nosaltres pensem que li hem de donar... Perquè, clar, què estem ensenyant als nostres xiquets i xiquetes? Això és una cosa que també és important saber-ho, no? Què és el que està dient la LOMCE? Bueno, doncs nosaltres, una de les coses que volem és donar-los, no dic que siga tot, però una de les coses que volem és donar-los a vosaltres, als nostres fills i filles, eines. Quines eines? Unes eines per a que lluiten per canviar aquest món. Sí, així de clar. Vull dir, per a que lluiten per construir una societat diferent. I per què? Perquè nosaltres, els seus pares i mares, estem lluitant per això. Doncs diguem-ho clarament, incorporem-ho al currículum. Perquè nosaltres pensem, sí, vull dir, nosaltres pensem en una educació integral. Vull dir que l'educació no és només les hores que passen en classe, sinó que l'educació també és les activitats extraescolars que fem. Quan anem a una associació de veïns o veïnes, quan anem a una associació cultural, quan els nostres fills estan fent, jo què sé, determinades qüestions, però jo, a vegades, quan m'entrevisten, dic, bueno, o les 24 hores del dia, perquè també quan estan dormint, estan aprenent d'alguna manera, o estan situant el que han après. Però és que nosaltres també estem contínuament aprenent. Vull dir, també som part de l'aprenentatge, formem part de l'ensenyament o de l'aprenentatge, pares i mares, tota la gent, no? I en aquest sentit, quines eines volem donar-vos? No faran el mateix que nosaltres, vull dir que això ho hem de tindre clar, però almenys que coneguen com poden canviar les coses. No dic que siga tot, matemàtiques també ha de saber, o filosofia, perquè també és molt important, però valors. Que vegin que estem en una cosa injusta, però si la van a veure. Vull dir, diguem-nos la nostra explicació, que ells troben la seva, que els nostres fills i filles troben la seva, i donar-los aquest punt per a que també nosaltres considerem que és part del sistema educatiu, però perquè també canvien les coses, no? I construïsquen una societat diferent i millor, que tingui en compte les desigualtats, com diu Isabel, i altres qüestions que després, si voleu, podem desenvolupar més. Sobre les revàlides, a banda de lo que ha comentat, que suposo que serà després, bueno, sabeu que les revàlides, tal com estan plantejades, no sé com quedarà al final, però si seguís la llei, com diu la exconsellera, les revàlides poden deixar-vos fora del sistema educatiu. Un any, per exemple, si en quart, jo a més, quan parlo i me pregunten, dic, bueno, fica un cas exagerat, imagina't un xiquet o una xiqueta que trau tot matrícules, no sé si ara encara es donen matrícules. Sí. Crec que sí. Bueno, doncs, aquest dia té un mal dia, suspèn i no se li dona la titulació. Mentrestant no té una altra alternativa i es perd un any. O sigui, no pot fer, de quart de l'ESO, no pot fer batxiller. O un xiquet o una xiqueta, en aquest cas, també hi ha matrícules, és un cas exagerat, que probablement no es donen, no? Però, bueno, que ha de passar a la universitat, o vol passar a la universitat, el mateix, si té un mal dia, no podrà, o sigui, no podrà accedir després a l'altra prova que ha de passar per la universitat, no? És més, quina desigualtat es crea? Doncs mireu, la gent amb més recursos, què farà? Com m'ha dit, es prepararà per una prova, doncs portarà a un professor o una professora particular o anirà a una acadèmia. Les acadèmies estan contentíssimes i amb tot el respecte a la gent que treballa en les acadèmies. Bueno,
Bueno, pues no sé, si volem després, no sé si ja resumeix, però este és el nostre plantejament, vull dir que nosaltres diem coses clares. Igual no som massa políticament correctes, però diem el que pensem i el que estem defensant. I per això ens mobilitzem, ens vam mobilitzar el 26 d'octubre, seguirem mobilitzant-nos, ara estem en una altra moguda, que és la de les cases setmanes sense deures, que també vam tindre prou debat i ho estem fent, perquè qüestionem el sistema educatiu. Nosaltres volem un sistema educatiu diferent. En el que es parla d'un pacte d'estat, doncs nosaltres volem intervindre ahí, però volem un sistema com us explica, per a que els nostres xiquets i xiquetes també estiguen educats amb valors, per a que canvien aquesta societat a banda de tot l'altre que també hem d'aprendre. Moltes gràcies. Es profesor y director de IES a Mérida Sur. Bé, Montes... Sí. Així s'escolta bé? Més. Els micros i jo. Bé, moltes gràcies a tots per vindre esta vesprada, per apropar-vos a un espai públic de debat. Moltes gràcies a Lluís La Moderia per donar acollida a aquest acte i a les organitzacions que el sustenten, no? Comissions Obreres, Federació d'Estudiants Unificats i Farba València. Bé, quan a mi em proposaren que participara en l'acte, vaig dir, home, no conec, conec llegir la LONCE, però com vivint en este vell d'ignorància, no? En aquesta època d'incertesa en la que hem començat el curs, no sabia molt bé què dir. I he pensat que vaig a parlar del llenguatge. Des de fa 8 anys que vivim aquesta crisi, algú se n'adona de que jo soc professor d'economia, me pregunta com farem per eixir de la crisi? Jo al principi responia, mig en broma, mig en sèrio, de la següent forma, recuperant el llenguatge. Ara, 8 anys després, les ganes de bromejar se m'han anat, i ara dono la resposta més en sèrio. Per què? Perquè s'ha portat el llenguatge al ciutadà. Els éssers humans són éssers necessitats d'històries, necessitem juntar-nos en una plaça o al costat d'una foguera i escoltar històries. Històries que tinguin una introducció, un ús, un desenllaç, i així construir les nostres relacions socials i la nostra cohesió social. El que passa és que ara aquestes històries se conten de forma unilateral dels poderosos. Per exemple, la crisi se'ns comença contant és que ha hagut un problema. Heu estat vivint molts anys per damunt de les possibilitats. Esta era la introducció i, per tant, hem d'ajustar-nos el cinturó, hem de preparar una sèrie de detallades que ens faran eixir d'aquesta situació que vosaltres heu provocat. El nus de la història ha estat 8 anys seguint aquesta idea de retallada en educació i sanitat en tots els serveis indispensables per a mantenir la cohesió social. El desenllaç és fatal. Trasllade aquesta idea al sector educatiu. Ens arriba la LONCE, el tema de les revàlides, i se'ns planteja una nova història. És que teniu un problema gran de fracàs escolar. Jo quan escolto en aquest temps la paraula fracàs m'assusta. Ja estem en les dicotomies del capitalisme. Si no tens èxit, eres un fracassat. Què és això del fracàs escolar? Això donaria per a un altre debat i una altra taula redona. Però bé, primer se'ns diagnostica, està la introducció. Aleshores, clar, després se'ns donen receptes. La culpa del fracàs escolar és
la desmotivació del professorat i de l'alumnat. Hem de buscar eines que els motivin. Una d'aquestes eines és la revalida. I a més el professor hem d'avaluar-lo i controlar-lo perquè sembla que no està complint la seva tasca. Si complirà bé la seva tasca, no tindrien aquestes taxes de fracàs escolar. Portar tot això a terme comporta un altre desenllaç fatal, que és l'entrada en vigor de la LOMQE. Isabel ha parlat de persones amb valors, Maris també, no? L'objectiu de l'educació ha de ser la dignitat de la persona. Vaig a fer una miqueta d'història recent. La LOSE, en 1990, començava el seu preàmbul dient l'objectiu de l'educació és el desenvolupament íntegre de la personalitat. El primer esborrany de la LOMQE, que després el va amagar a mig preàmbul, començava dient l'objectiu de l'educació és lograr l'empleabilitat de l'alumnat. Ha canviat el compte, prou. Bé, vaig al tema de les revàlides. El tema de... Fa poc, el ministre d'Educació les defenia dient això, que seran una eina de motivació de l'alumnat i el professorat. Bé, analitzem. Aquesta frase es queda a soles en un noticiari i després es posa en una notícia de successos. Bé, se'ns queda ahí i va fent camí del subconscient. Bé, crec que així n'hi ha prou d'estudiants quan un examen ha sigut una eina motivadora. Després, ni per a vosaltres ni per a nosaltres. En algun moment, nosaltres com a professors necessitem fer exàmens per tenir aules molt nombroses i és una forma de gestionar la nostra tasca, però no és l'eina més motivadora. Treballar per a un examen és l'eina més desmotivadora que existeix de la tasca docent i és una eina d'equació de la llibertat pedagògica. Si jo ja tinc prou en els alumnes de selectiu que prepare als alumnes per a fer i respondre d'una manera determinada a un tipus d'examen, clar, si això em va passar cada 2 cursos, perquè encara que en segon de l'ESO no tinguem validesa acadèmica i tal, al final seran proves diagnòstiques que classificaran el sistema educatiu. I al final, a mi com a professor se m'avaluarà per això. Preparar per a un examen és convertir el professorat en autòmates. I els professors són models de l'alumnat. Si nosaltres som autòmates, vosaltres també el sereu. Aleshores, estem treballant en la formació de persones acrítiques. Clar, són les persones que no es queixaran després en el seu lloc de treball. Un exemple molt apropat a la meva especialitat. Jo preparo l'ESPAU d'Economia de l'Empresa, però se'ns recomana que no... En el temari està el tema de la negociació col·lectiva, se'ns ha dit veladament que això mai no apareixerà en un examen de selectiu. Clar, formem persones acrítiques que no... Clar, dins d'un sistema de professors autòmates, l'educació abandona el seu objectiu de formar persones crítiques. Que és el que deia Isabel de l'atemptat a les humanitats que té la LOMQE. En aquest sentit, crec que ja porto una estoneta, vaig a anar clarificant que aquest atemptat a l'humanisme impedeix que el ciutadà recuperi el llenguatge i que el ciutadà exercisca la seva tasca original d'agent polític. Crec que també des del poder se'ns ha transmet que se descontem per la política. Si l'humanisme estiguera
més estès si les matèries com les llengües, la filosofia, la història de l'art estigueren més a flor de pell, se'ls considerarà importants, independentment de que tots els branques del saber són importants, tal vegada es recordarien que la paraula polític significa ciutadà. Polític era l'habitant de la polis i com a polític la seva tasca inherent era la de participar en la vida pública, en el debat públic. Sabrien aquestes coses, sabrien que recuperar aquestes paraules ens donaria una altra visió de la història. I l'educació té aquesta tasca. Acabaré citant a Antonio Machado i parlant de la llibertat d'una forma molt semblant al que deia Isabel en quant a l'opinió i la capacitat d'argumentar. Antonio Machado, a través del seu heterònim, Juan de Mairena, deia: la llibertat no és tant dir allò que es pensa, sinó com poder pensar allò que es diu. Clar, necessitem educar perquè la gent pugui pensar allò que diu. Bona entrada. En primer lloc, i entonces respecte a la nostra llengua, si us pareix faré la meva part en castellà, primer perquè m'he preparat en castellà i segon perquè està la meva abuela, que és de Cuenca. Va per estudiar ja. Se m'escolta bé, Xina? Sí. Vale. No passa nada. No toca nada. Nada, eso no pasa nada. Era un cosa acaso. Como ser mal fa paisero. No, Wilson no la corta. Es que después de escuchar a un economista hablar así, cualquiera se descompone. Bueno, como estudiante, en los próximos minutos lo que voy a hablar es, en relación con el tema de la LOMCE, ya que estamos aquí en la comunidad educativa entera, voy a hablar de la importancia de organizarse. Y en concreto, de la parte estudiantil, por qué organizarse, o cómo organizarse, y la necesidad de organizarse en un sindicato estudiantil. Pero antes me quiero presentar y que sepáis por qué estoy aquí. Bueno, yo soy Adrián, soy vecino de Mislata de toda la vida, mis abuelos, mi madre que también es de Mislata, de toda la vida. Desde pequeño fui al cole Osenmar, una profesora del cole, y al pasar al instituto estuve en el Martín y Soler haciendo la ESO y el bachiller científico, y actualmente estoy haciendo el grado en Ingeniería Civil y el año que viene pasaré a hacer el máster de Caminos, Canales y Puertos. Es decir, sumando un momento, llevo como 22 años, voy a llevar 22 años de mi vida estudiando, que si no me muero antes y llego al nivel de esperanza de vida, para que os hagáis una idea, es un cuarto de la vida de una persona. Es decir, la etapa académica es bastante importante dentro de lo que es en la sociedad actual de nuestra vida. Entonces, a lo largo de todo lo que es mi trayectoria académica, para que lo tomemos un poco como reflexión, por mi vida han pasado 4 leyes educativas. Una de ellas que no se llegó a aplicar, la LOCSE, la LOCE, que es la que no se llegó a aplicar, la ASNAR, la LOE y la LOMCE. ¿Vale? Esto lo dejo como reflexión, ¿no? Aquí hay un problema. Entonces, antes de empezar, porque es algo importante esta pregunta que quiero hacer, me gustaría saber cuánta gente de aquí, que levante la mano, conocía antes de este acto al FEU Valencia. Pues hombre. Vale, pues veo profesores, compañeros de comisiones, papá, y por ahí hay un chaval que seguro que ha visto algún cartel con el... Bueno, veo que en general, pues bueno, me llega a la mitad de la sala. Esto lo quería saber, para comentaros. Yo soy afiliado al FEU Valencia. El FEU Valencia es un sindicato estudiantil que actúa a nivel del área metropolitana de Valencia, o como se conoce popularmente, Valencia y la contorna. ¿Vale? Estamos presentes en ambas universidades, en la Politécnica y en la Universidad de Valencia, y en varios centros de secundaria y FP, en la ciudad y en municipios como por ejemplo es el caso de Mislata.
Además, forma parte del Front Estudiant del País Valencià, que es una confederación de sindicatos que actúa a nivel del País Valenciano, que ahí es donde, como Front Estudiant del País Valencià, acudimos a la plataforma. Bueno, como afiliado a este sindicato, defiendo la necesidad de generar una herramienta capaz de elevar las reivindicaciones del estudiantado de familia trabajadora, y no solo esto, sino también conseguir que estas reivindicaciones, que las reivindicaciones que le exigen, pues se lleven a término, ¿no? En términos generales, el CEU defiende, y ojo, para que os quedéis con las palabras, una educación popular, laica, feminista, inclusiva, científica, social, democrática y participativa. Ojo. El caso es que una educación que de forma plena alcanzase estos objetivos sería lo que sería nuestro modelo ideal, para que os hagáis una idea. La pregunta es, ¿estamos cerca de este modelo educativo? La respuesta es que no, es evidente que no. Tras estos 4 años de vida y de mucho trabajo en el sindicato, tenemos 4 añitos, entendemos que estas conquistas no nos van a venir regaladas. Ni siquiera el conseller de Educación, con el discurso más progresista, te las va a dar en mano aunque te acerques a su despacho a pedirles por favor que oye, poquito. Pues no, tampoco eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la respuesta es organizarnos. Organizarnos para generar desde el trabajo colectivo, no de forma individual, cada uno yendo por su cuenta, una herramienta capaz de dar contenido real a estas reivindicaciones. Pero ¿vale cualquier forma de organizarse? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Desde el CEU creemos que no. En la parte estudiantil apostamos por lo que se llama el sindicalismo estudiantil como la forma de organización que acabe generando esta herramienta. Es decir, el sindicalismo estudiantil tiene que alcanzar esta futura herramienta, bueno, que sería el sindicalismo estudiantil. Vale, entonces, ¿qué es esto del sindicalismo estudiantil? Creo que es conveniente aclarar este término, ya que ante este término, sobre todo la figura más reaccionaria dentro de lo que es la comunidad educativa, la reacción más sonada es el hecho de decir hacer sindicalismo es cosa de trabajadores. Así pues, para aclarar este término, porque es algo que suele generar conflicto, paso a explicar de qué hablamos cuando decimos sindicalismo estudiantil. El sindicalismo estudiantil es la línea de actuación dentro del movimiento estudiantil que se basa en organizar al estudiantado de clase trabajadora en torno a sus intereses, como clase trabajadora. Lo mismo que hacen los sindicatos de clase, los sindicatos de trabajadores de clase, ¿vale? Pero con el tema de los estudiantes. Por ejemplo, la lucha contra los recortes, las reformas como la LOMCE o el 3+2, subida de tasas, la no remuneración de prácticas en la universidad o FP, por la democratización en los centros de estudio, que es una cosa que ataca directamente la LOMCE. Pero no solo eso, también debe haber una presencia activa en los pequeños problemas del día a día. Ser una herramienta capaz de fomentar la autoorganización de los estudiantes para resolver cuestiones a priori que se entienden básicas. El caso es que en cuestiones como estas es en el día a día, en pequeñas luchas y pequeñas victorias, donde el sindicato gana respeto y legitimidad ante el estudiantado, se nos da a conocer. La gente confía, los chavales confían e incluso se pueden sumar. El objetivo es convertirse en una herramienta cotidiana y útil. Y esta legitimidad ayuda a plantear, es decir, cuando tú te legitimas en las pequeñas luchas, ayuda a plantear retos más ambiciosos. Por ejemplo, un par de ejemplos de la lucha concreta. En la Politécnica hay una escuela que hasta ahora no tenía recuperaciones, que tenemos aquí un alumno de la escuela de Teleco, que es de Mislata, compañero del FEU también, pues hasta ahora no había recuperaciones. Entonces, luego las preguntas, apúntatela. Entonces, desde el FEU colaboramos con una serie de compañeros de Teleco y ayudamos a hacer presión para conseguir que las recuperaciones volviesen a la escuela. Porque es que no es que nunca hubiesen habido, es que las quitaron. El caso es que con mucha presión se consiguió y con otros factores conseguir que las recuperaciones volviesen. No se ha vuelto como se ha querido, pero bueno, ahí está el trabajo. Otro ejemplo de lucha concreta, y ya voy al caso concreto de los municipios. Sabéis que aquí en Mislata contamos aproximadamente con 6 locales municipales en los que los estudiantes podemos ir a estudiar, ¿vale? Aproximadamente, sumándolos todos. Hace, no llega a 10 años, contábamos solo con la biblioteca central y con un horario muy limitado. Hasta que no llegó un equipo de gobierno joven que había vivido estos problemas, esto no se intentó solucionar. ¿Qué hubiese ocurrido, y lo dejo como reflexión, si en ese momento, hace 10-15 años, hubiese existido una herramienta capaz de elevar esas reivindicaciones? Pues bueno, lo dejo ahí como reflexión.
Pero bueno, estoy hablando ahora del sindicalismo estudiantil. La cuestión, y por qué estoy explicando el sindicalismo estudiantil, es que no solo existe esta línea del movimiento estudiantil. Todas estas cosas las explico porque creo que es algo que se debe de conocer. Convive junto al sindicalismo estudiantil otra línea, que es la que conocemos como sociopolítica. Estas son las organizaciones que llevan más esta línea, centran su trabajo en organizar charlas, actos y actividades con el fin de elevar el nivel de conciencia del estudiantado y promover el pensamiento crítico dentro del estudiantado. No obstante, también participan en movilizaciones con las reivindicaciones generales del movimiento estudiantil, pero sin llegar a plantear estrategias concretas para triunfar estas reformas. Ambas líneas mencionadas no son plenamente contradictorias, aunque pueda parecer en el discurso que sea así. De hecho, actualmente la mayoría de las organizaciones estudiantiles tendrían un carácter mixto, ¿vale? No obstante, la pervivencia de ambas va en beneficio de la sociopolítica, porque en la práctica lo que hace la sociopolítica es limitar, digamos, limitar el espectro ideológico dentro de lo que puede ser la organización y limita su potencial sindical. Es decir, al no poder ser tan amplio y combativo, limita su potencial sindical. Vamos, en resumen, que hay que apostar por la línea sindical en el movimiento estudiantil, si queremos conseguir victorias. Vale, y ahora os estáis preguntando, vale, estamos en el acto de la 11. ¿Qué tiene que ver todo esto con el 11? ¿Vale? Y el 11 y las reválidas, ¿qué tiene que ver esta cuestión? Vale, pues tiene mucho que ver. Y os leo un texto que creo que ya se ha comentado en el vídeo y ya lo han comentado los compañeros antes, ¿vale? El Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2013, por la fecha, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para mejorar la calidad educativa, vamos, la 11, publicada en el Boletín Oficial del Estado 2013, ¿vale? En el curso 2014-2015 comenzó a aplicar esta reforma, ¿vale? Y lo que se ha explicado en el vídeo que se estaba impartiendo de forma escalonada. Este año, en este curso 2016-2017, acaba de aplicarse. Y hasta el año que viene, que la reválida de segundo bachiller no tendrá validez académica, si no me equivoco. ¿Vale? Es decir, es en este curso, después de una aplicación escalonada durante 3 años después de la aprobación de la 11, empiezan a reactivarse las movilizaciones en plan a lo grande, desde 2013. Eso no quiere decir que las organizaciones que estaban presentes en la comunidad educativa, las que estamos presentes en esta mesa y muchas otras, no estuviesen trabajando. La cuestión es que se está reactivando ahora y parece que las movilizaciones pueden ser un poquito más grandes porque realmente lo que tenemos es que nos hemos visto a la 11 aquí, y las reválidas. Entonces se han empezado a generar movimientos en los centros educativos, generalmente por parte de los estudiantes, que es donde se ha visto ese auge, justo cuando hemos tenido esto aquí. Entonces, hasta que no nos hemos visto aquí, no hemos sentido la necesidad de volver a movilizarse. Durante los años 2011, 2012 y 2013, como comentaba Pablo en su blog cuando anunciaba esta charla, se vivieron años de grandes movilizaciones, ¿vale? 15 en el 2011, las mareas ciudadanas y las grandes movilizaciones contra los recortes. Recuerdo una movilización que creo que llegaron a cifrar unas 200.000 personas en Valencia contra los recortes. El caso es que todas aquellas reivindicaciones abarrotaron las calles, chocaban continuamente contra un gobierno que, lejos de ceder, lo que hacía era responder con represión. Vimos el caso de la primavera valenciana, en el caso estudiantil, pero ya lo vemos en el tema de la ley con la ley Mordaza. ¿Vale? Cuando esta situación de flujo político, si alguien entendéis lo que es el tema de flujo y reflujo, flujo es cuando la gente está movida a participar a nivel de forma muy simple. Cuando la gente está más propensa a participar y a movilizarse y a salir a las calles y tal. Reflujo es todo lo contrario, como que ya votamos y ya si eso, lo que salga. ¿Vale? Entonces, cuando esta situación de flujo político empezó a decaer hacia un periodo de reflujo, que fue en finales de 2013, entró en el calendario de la comunidad educativa la imposición de una nueva ley, la 11. Y no solo la 11, en el tema de las universidades, el 3+2. Y la estrategia universitaria 2020. Es que no es casualidad que se apliquen todas esas reformas a la vez. Es decir, después de un movimiento anti-Bolonia en la universidad que se vivió y de la marea verde, que era la de la educación, con ninguna gran victoria a la espalda de la comunidad educativa, tocaba sacar fuerzas de la comunidad educativa y animar a la gente a movilizarse contra la 11 y el 3+2. Lo que ocurrió después ya lo sabemos todos. Nos la colaron. ¿Vale? Ante esto me pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese existido una herramienta sindical
estudiantil fuerte en el Estado. ¿Qué hubiese ocurrido si el hecho de que las calles se llenasen de estudiantes no dependiese de lo que los medios de comunicación les apetezca anunciar? ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese existido una organización que hubiese mantenido el ánimo, que hubiese demostrado en el día a día que la organización colectiva es efectiva? Estoy seguro de que el final habría sido distinto, a lo mejor no perfecto, pero distinto. No debemos olvidar que en la lucha por los derechos de los estudiantes tenemos grandes aliados, como son los profesores, las madres y padres y todos los trabajadores de la enseñanza. Pero el motor de la lucha, como ha indicado antes Mario, somos los estudiantes, el estudiantado. Y como más de un profesor nos ha dicho en clase, todos los recuerdo sobre todo de bachiller, si el estudiantado no se moviliza no conseguimos nada. Y al final somos el grueso, debemos ser el motor. ¿Vale? Por tanto, es necesario articular una herramienta sindical fuerte en la línea de lo que vais diciendo, que dé sentido a la movilización en momentos del flujo político y que tenga la capacidad de reactivar estas y de conseguir victorias sin depender de la actividad espontánea de la gente de querer movilizarse o no en el momento de más baja actividad. Vale, esta tesis queda clara, ¿vale? Sabemos lo que hay que hacer, pero es fácil conseguir lo que estoy diciendo. Es decir, un sindicato estudiantil fuerte, sobre todo a nivel estatal o a nivel autonómico, ¿se está trabajando en conseguir esto? La cuestión es que esto no es fácil de conseguir, y sí se está trabajando en ello. Y acabo ya con esto, ¿vale? Al menos por parte del FEU Valencia, el objetivo es conseguir articular una herramienta, esta herramienta de la que estoy hablando en Valencia, y trabajar por conseguir a nivel autonómico y a nivel estatal esta herramienta, ya que las decisiones que más nos afectan vienen desde la autonomía, desde la Consellería o desde el Gobierno del Estado. En el día de hoy nos encontramos con muchas trabas, de ahí la cuestión de que no es fácil, nos encontramos con muchísimas trabas de querer desarrollar lo que llamamos campañas sindicales, desde el nivel más concreto, en los centros de estudio, hasta niveles más generales. En el trabajo concreto, ¿vale? Os cuento un poquito para que seáis un poco conscientes de que yo lo que estoy planteando no es una cuestión de que lo estoy hablando por decir, sino es algo que estamos intentando, pero la cuestión no es fácil, ¿vale? En el centro concreto, en los centros de estudio, los problemas son diversos. No es lo mismo plantear una campaña a nivel del estudiantado en un centro pequeño, como puede ser este, que incluso la propia dirección te va a echar una mano, que hacerlo en una escuela de ingeniería donde, y ojo, en la Politécnica, a los sindicatos estudiantiles no nos dejan ser una asociación, es alegal, no aparece en ninguna normativa que los sindicatos estudiantiles podamos ser asociaciones de la universidad en pleno siglo XXI, ¿vale? Prácticamente es la síntesis de una universidad franquista, ¿vale? Y donde la propia representación estudiantil oficial te pone trabas por el hecho de que tú con la movilización y de mover a la gente estás demostrando que esa persona que está como delegado del centro... Hola, Nina. Que esa persona que está como delegado del centro está ahí porque lo que quiere es en algún momento dejarse ver y trepar en su futura profesión, ¿vale? Esto no es algo baladí, o sea, esto no es algo que me estoy inventando, es algo que lo hemos vivido y en concreto en el caso de Teleco. Y a niveles más generales las dificultades crecen. Un movimiento estudiantil, sobre todo en Valencia, que está totalmente fragmentado. Y una organización que se dedica a imponer lo que nosotros llamamos huelgas procesión y una patronal que tiene bien atadas a sus dedos a las marionetas que ellos mismos se encargan de sentar en los sillones de ministros. Y que paso a paso está consiguiendo dejar la educación pública al servicio de esta, y no de la clase trabajadora. Estos problemas no los he inventado, como ya he comentado, ¿vale? Al FEU le ha tocado recorrerse Valencia entera, llevando a la puerta de los institutos donde hemos podido llegar, para concienciar a los chavales de que, si hacen huelga, que la hagan por convicción, y por llegar a las calles de Valencia ese día. Mientras quien se posiciona como el abanderado de esta huelga, creo que los estudiantes sabéis de quién hablo, se dedica a levantarse a las 11, llenar una furgoneta de carteles, ir a la manifestación con micrófono en mano, a contar historias de radicales que se meten con ellos. Mientras Amancio Ortega, Patricia Botín y Joan Roy piensan cómo va a estar el siguiente golpe al sistema educativo. El caso, perdona. Queda mucho camino por recorrer, pero vamos en la buena dirección. Y es importante que en encuentros como este, la comunidad educativa entera, profesores, trabajadores de la enseñanza, madres, padres y estudiantes, tomemos conciencia de que debemos mantenernos codo con codo, como estamos haciendo ahora, en llenar el carburante del motor de esta lucha y, como dice el lema, y sin olvidarnos de madres y padres y otros trabajadores de la enseñanza, estudiants y professors, units fent front. Xavi.
preguntas. A ver, ¿quién quiere preguntar? Tenemos el micro. A ver. Iván. Voy. Iván. ¿Dejo de grabar ya? Sí.